Cuando el primer foro lo hizo solamente Das Labor, era yo. Y daba charlas, acá los que me conocen de hace muchos años, daba solo charlas de microbiología farmacéutica. Pero después fuimos creciendo y después le dimos otra amplitud y agregamos procesos y agregamos diseño. Y desde esa fecha ando persiguiendo a ese hombre. Yo soy el hombre. Gabriel Grillo es una eminencia en Argentina y en toda Latinoamérica, es un experto, así que espero que lo disfruten. Lo logré en el quinto foro y después háganle preguntas, aprovechen la encuesta anónima para hacerle preguntas. Gracias, Gaby. Hola, bueno, muchas gracias, Dani. Buen día para todos. Bueno, gracias por el halago. No es así como Dani dice, pero bueno, hace ya un tiempo que trabajo en lo mismo y tengo bastante experiencia en toda Latinoamérica por haber recorrido cantidad de laboratorios de nuestra región. Y bueno, traerles las esperanzas de que estamos todos medio parecidos. En algunos lados están mejor y en otros no tanto, pero la industria nuestra es muy parecida en toda la región y estaría bueno que de alguna manera con estas reuniones se armonice un poco la modalidad de trabajo, que a veces lo que uno nota es la gran cantidad de dudas que tiene la gente que toma decisiones en los laboratorios hoy día, ¿no? Bueno, la charla va a tratar de lo que habló José, pero del punto de vista ya del control de esa calidad de aire. Cómo yo puedo de alguna manera mostrar que es lo que está calificado, es lo que me dijo mi proveedor, durante una validación y durante un control de proceso. La charla mía, lamentablemente, no habla mucho de sólidos y líquidos no estériles, porque realmente el control de partículas viables y no viables, en donde tiene mucho sentido es en un envasado aséptico. Y más ahora que hay una gran tendencia a formular productos sin conservantes. Entonces, todo lo que habló José de tener en cuenta en el análisis de riesgo o en el requerimiento de usuario, cuando yo quiero elaborar algo, lo tengo que pensar antes de construirlo, porque el problema, una vez que esté construido, no es tan fácil de solucionar por más que parezca. O sea, no le pongo un ventilador más grande y soluciono el problema. Solo voy a solucionar el problema del aire, o de la cantidad de aire, ¿no? Un poco la idea de la charla que pretendía dar hoy yo es que entendamos que eso que se habla del corazón de la producción es el aire, realmente. El entorno es lo más importante de un procesamiento, en el caso de productos estériles. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la mejor máquina, el laboratorio visualmente está muy lindo, está perfecto, estéticamente es muy lindo, pero el aire no es bueno. No, ¿están dando esto o no? Sí. Pues yo no me escucho. Y me encuentro con que hago un recuento microbiológico y me da que hay contaminación. Entonces, la calidad de aire es muy importante, no solo desde el punto de vista del control, sino desde el punto de vista del producto. Lo que decía José, de que inicialmente en la industria farmacéutica el foco se hizo en controlar el producto, o sea, proteger el producto ante todo. Las personas quedaban como por ahí, a veces se fraccionaba materia prima que les estaba respirando y esa persona por ahí estaba respirando una hormona, una mujer que estaba por ahí que no sabía que estaba embarazada y estaba trabajando en un lugar que fraccionaba una materia prima que le podía generar un aborto. Entonces ahí se empezó a hacer foco. Ahí está muy fuerte. Ahí se empezó a hacer foco en la protección del personal. Y después nos enteramos que había un medio ambiente y que lo teníamos que proteger también. Entonces nos dimos cuenta que las unidades de tratamiento de aire deberían, dependiendo de la toxicidad de lo que manejara, controlar lo que se sacaba como efluente gaseoso. Que para eso hay un montón de herramientas, no solo filtros, ¿no? Hay lavadores de gases, lavadores de polvo, que a veces son más importantes que el sistema HVAC. ¿Por qué? Porque estoy protegiendo el medio ambiente. ¿Por qué? Muchos laboratorios quedan en medio de ciudades. Yo por ahí estoy en un barrio de Capital Federal en Buenos Aires, que hay un laboratorio que vive 1 millón de personas alrededor. Por lo cual el efluente es muy importante a tener en cuenta.
Nosotros cuando clasificamos una sala decimos que cumple con cierto requisito, lo tenemos que de alguna manera justificar dependiendo de la aplicación en la que esté involucrado ese control y generación de ese entorno, ¿no? Tengan en cuenta que para generar calidad de aire, creo que solo el 20% es la instalación y el resto es la operación de la sala. Es cómo la limpio, cómo me visto, cómo son los pasos a entrar a esa sala limpia para generar el control de contaminación. Puedo tener una sala muy linda, pero los procedimientos de vestimenta son malos o la gente no está validada para ingresar a esa sala y me está contaminando el propio ingreso del personal como materia prima, como el residuo que se genera dentro de la propia sala. Son factores de contaminación continuos dentro de una sala limpia. Lo que yo le llamo espacios que no fueron calculados para la producción, o creció la producción y cada vez le meto más carritos dentro, o más envases a llenar dentro de la sala limpia, y esa sala limpia no se convierte en lo que inicialmente fue, se convierte en un pulmón que está por explotar por un tema netamente de ocupación de sala. O sea, empiezan a generarse desbalance en el HVAC, que tiene que ver con el grado de ocupación de esa propia sala. No es lo mismo una sala con una persona que con 4. Entonces, cuando dimensionen un proyecto a producir, lo tienen que pensar desde cero y con, vamos a suponer, un crecimiento de acá a 5 años. ¿Por qué? Porque después agrandar la producción no es tan simple. Bueno, lo que hablamos un poco del entorno. La calidad de aire yo la pongo en el medio y después tenemos un montón de interferentes que son personas, materiales, mantenimiento, tener herramientas exclusivas para cada zona productiva. No puede venir un mecánico del taller, meterse en la sala limpia, hacer un ajuste en la máquina y que después eso no genere un conflicto de contaminación. Todo lo que son servicios. ¿Qué son los servicios? Todo lo que ingresa a esa sala limpia. Sea aire comprimido, sea un cable telefónico, porque necesito hablar con el de afuera, sea un handy, todo lo tienen que tener en cuenta. Esos son servicios productivos. ¿Por qué? Porque lo que me permite comunicarme con el proceso y con la gente que está dentro de esa sala. Eso tiene que estar controlado también. Todo lo que se generan de residuos. Internamente, no sé si les pasa, calculo que sí, hay muchas operaciones que generan mucho residuo y uno termina viendo una sala limpia después de 8 horas de elaboración con el piso lleno de cosas. Eso no es positivo desde el punto de vista de partículas. Sean contaminadas o no, porque partículas en realidad es un gran espejo de lo que es la calidad de esa sala y de la calidad de aire, pero hablar de control de partículas en concentración no quiere decir que tengan 1000 partículas y sean todas contaminación, o viceversa, que no todas sean, las 1000 esas sean todas contaminación. Eso lo voy a saber después de un tiempo de haber hecho un análisis microbiológico de esa calidad de aire, por lo cual inmediatamente yo no voy a tener una idea de cuán bien o mal produje, porque no sé qué está pasando dentro de esa sala. Bueno, la vestimenta, ya lo habíamos dicho, la vestimenta tiene que ser adecuada, la tendencia es a ropa descartable, la ropa que sufre lavados generalmente se va degradando y es un foco de partículas bastante importante, y todo lo que es material de empaque. Acá hay producto que entra a la sala limpia, que de alguna manera tiene que tener la cascada de empaque adecuada para no estar poniendo contaminación de una zona no controlada a una zona controlada, ¿no? Ergonomía. ¿Por qué ergonomía? Un poco lo dijo José, yo no puedo congelar a la persona que está trabajando dentro de esa sala limpia y tampoco la puedo meter a 24 grados porque con el mameluco muere transpirando y eso es peor que no tener el mameluco en general. Mismo los guantes, hay guantes que cuando uno opera en una sala que no tiene buena temperatura se llenan de agua, que es la propia transpiración nuestra, ¿no? Y eso sale del traje y eso es
principalmente el 90% de la contaminación que uno encuentra en un entorno de trabajo es de la persona. Bueno, no vamos a hablar mucho, pero ya lo dijo José. Hoy nos orientamos al producto, al operador y al medio ambiente y las instalaciones. Acá es importante lo que se decía antes del mantenimiento preventivo. Algo tan simple como una inspección visual hoy en día pasa desapercibida en un mantenimiento preventivo. Y yo le voy a hacer test de fuga a un filtro terminal que tiene un hongo colgando. Directamente tengo que sacar ese filtro, limpiar la sala, esterilizar, volver a poner un filtro nuevo y ahí sí validarlo. No tiene sentido si un filtro está negro, validarlo. Entonces la inspección visual, tanto como el criterio, es muy importante para el mantenimiento de un sistema de aire. Bueno, protección del producto. Herramientas y equipamiento tienen que estar limpios y ser adecuados. Si son dedicados es mucho mejor, tanto para limpieza como las herramientas que se usan para ajustar una máquina. Pérdida de presión. Eso es algo que suele pasar en la industria porque se abren y se cierran puertas todo el tiempo. No debería afectar el entorno de producción, pero para eso de alguna manera lo tengo que tener validado. Por lo cual la pérdida de presión debería estar tenida en cuenta a la hora de hacer una validación en operación. Por ejemplo, aperturas de puerta. Personal, hablamos de la ropa y de la operación de esa persona, cómo se tiene que mover en esa sala. ¿Me puedo tocar la cara? ¿Puedo secar la antiparra que se me empañó con la mano y después sacarme el guante y poner otro guante nuevo? Bueno, esas son todas las preguntas que se deberían hacer cuando alguien está trabajando en la condición que el pobre operador trabaja dentro de una sala limpia. Recipientes, materias primas y embalaje, ya lo dijimos en la parte anterior, tienen que estar controlados hacia el ingreso, sea de la manera que sea. Hay productos que entran y se esterilizan por inmersión, por ejemplo, otros se ponen en passbox que tienen BHP, es una moda bastante nueva. Y después todo el residuo que se genera en el proceso, ¿dónde lo voy a disponer? Y ahí es donde tenemos clientes que generan un montón de bolsas cuando están trabajando y tienen varios tachos de residuos. Y a veces tienen 2 o 3 tachos y da la casualidad que los ponen en donde no los tienen que poner, que es delante de un retorno. Lo que termina pasando a veces con empresas que tienen áreas muy chicas y mucho volumen de trabajo es que terminan tapando los retornos y el aire no se renueva, queda encajonado. Parece mentira, pero queda encajonado. Entonces, ahí hay un desbalance de la sala en reposo que en operación pasa a ser otra cosa. Por eso que se pide, en muchos casos, la validación en operación del proceso. Bueno, un poco lo habló José, no vamos a entrar mucho en detalle. Dependiendo del diseño y del producto a que yo esté elaborando, voy a necesitar un porcentaje de aire fresco o a descarte 100%. Tengan en cuenta que el 100% sí o sí tienen que tratar el retorno, o sea, la extracción tiene que estar controlada. Tengo un cliente que producía condroitinsulfato y después de mucho tiempo de trabajar se le volaron los techos porque se le tapó el retorno con el producto. Entonces, si ustedes están elaborando un producto que es higroscópico y que se le va a pegar en el retorno, le tienen que poner un filtro al retorno. Y ese filtro tiene que ser el fusible de esa sala. Por lo cual, es bastante interesante tener como criterio poner filtros en los retornos. No solo por el tema del polvo que se genera dentro de la sala, sino porque hay lugares que se corta mucho la luz y el grupo electrógeno cuando restituye a veces tarda 15-20 segundos. En una sala limpia de procesamiento estéril, 15-20 segundos es la muerte misma porque se pierde esterilidad, porque el aire se contamina, el entorno se contamina. Entonces un filtro G-Panel Exhaust a veces facilita que el contrarretorno que se tiene cuando se apaga la UTA no ingrese aire del exterior por el mismo. Y bueno, esto es como para conformar lamentablemente a los que no producen estériles. El criterio debería ser el mismo, salvando las diferencias de requerimiento
de vestimenta y de control microbiológico, ¿no? Todo sistema HVAC tiene que estar diseñado de acuerdo al flujo de proceso y de personas. Entonces, acá me encantaría hablar de esto. En general, uno ve la resistencia a la mejora de generación de aire limpio que tiene que ver con el costo. ¿Por qué tiene que ver con el costo? Porque para poder producir en condiciones de entorno ideal, yo necesito un costo energético, un costo de infraestructura y un costo de control. Y la persona dedicada a relevar ese control, porque si yo pongo un sistema a relevar datos que sin alarmas, sin un checker, sin alguien que me avise que está mal, no tiene sentido tenerlo. Por lo cual, todo lo que sea producción que tenga que ver con calidad de aire requiere un esfuerzo. Y ese esfuerzo, en muchos casos, se lo ve desde el punto de vista monetario y se lo dilata. Y cuando se lo dilata demasiado tiempo, pasa que viene una inspección, ya sea de la entidad sanitaria o de uno que me compra producto por hago fazón y me dejan de comprar o me clausuran. Entonces, a veces lo inteligente es poder cumplir con las regulaciones a bajo costo y eso es pensando, haciendo, como decía José, el análisis de riesgo y principalmente un requerimiento de usuario adecuado, sin mentiras, sin vueltas. Si no tienen la idea de cómo hacerlo, armen un comité de dudas, no lo piense uno solo, no tiene sentido. En una empresa donde hay tanta gente, hay garantía de calidad, hay validación, está producción, ingeniería, sistemas. A sistemas lo llaman a lo último y uno va a instalar un sistema y se encuentra que no tienen servidor, por ejemplo, o no hay cable de red que entre a la sala. Entonces ahí empiezan los conflictos, y yo te dije, y a mí no me involucraste, y ahora yo me lo pedís corriendo que salga a poner un cable. Entonces, para evitar ese tipo de delay en la incorporación de un proyecto, es interesante involucrar a la mayor cantidad de gente posible de la planta. Cuando hablamos de ambientes controlados, hablamos de concentraciones de partículas por metro cúbico. La 14644 es una norma netamente técnica, no es aplicable a la industria farmacéutica. Por más que le digan que es la Biblia del control de partículas, es de aire en general, puede ser el aire que está acá adentro, yo lo puedo clasificar, pero no me habla de calidad de aire farmacéutico. Yo hago, en la diapositiva que viene, tengo el requerimiento nuestro, de Argentina, pero es casi, les diría, lo mismo de todo el mundo. O sea, hoy está, por suerte, todo armonizado esto. Salvo algún auditor extraño que le pueda pedir algo diferente, esto es lo que hoy, para mí, rige para el procesamiento aséptico, que son condiciones de tanto de clasificación en operación como en reposo. ¿Qué es lo importante y la gran diferencia que hubo? Antes del 2015 se le aplicaba estadística a todo esto. Y la realidad es que en un flujo laminar, si yo aplico estadística, mato el proceso, porque si vengo con 0, 0, 0, 0, 0 y me aparece una partícula, ya el procesamiento estadístico me mata la calidad de aire porque aplica un desvío estándar que ya es superior a lo ideal, y más la T de Student para la cantidad de muestras que yo tomaba, me sacaba de clasificación el aire. Hoy les dieron una mano, porque hoy te piden el promedio durante todo el envasado. Entonces, la realidad es que cumplir con esto, todo el mundo va a decir, es imposible, no, es súper fácil. El tema es que tiene que tener bien dimensionado el flujo laminar. Dimensionado el flujo laminar, dimensionado que a la máquina no le puedo pedir que haga más de lo que puede hacer. O sea, si me puede hacer 3000 ampollas por hora y yo le pido 5000, voy a tener problemas. No solo por la máquina, sino por el movimiento de gente dentro de la sala. Nuestra dispo tomó algo de una GMP antigua que quedó, y la veo en casi todas las farmacopeas del resto de Latinoamérica, que es esto de una red de puntos conectadas a un único contador de partículas. Hoy, para lo que es monitoreo de partículas totales o no viables, para grado A no tiene que ser mayor a 1 metro, por lo cual este sistema quedó obsoleto. Yo creo que queda, porque algunos laboratorios todavía lo tienen, y si lo tienen no creo que nadie le pida que lo cambien,
pero desde el año 2015 que esto no va más. Y es algo a tener en cuenta cuando uno compra un sistema de monitoreo continuo, que tiene que tener en cuenta no solo el posicionamiento, sino el caudal del equipo ese, que está también definido por norma. Después, la importancia de por qué hacerle un IQ a un sistema. Para declarar esto que es que no tenga curvas ni sifones, por ejemplo, tienen que estar con pendiente negativa la sonda con respecto al contador de partículas. No puede haber un sifón o del contador de partículas estar más arriba y la sonda más abajo. Desde que se puso el análisis de riesgo para controlar calidad de aire, se empezó a hablar de altura de trabajo. Altura de trabajo no es 15 centímetros del filtro HEPA, es altura de trabajo. Si es en una sala, entre 1,50 m y 1,80 m. Si es en una máquina envasadora, un radio crítico de 30 centímetros de radio, como para controlar un entorno de aire determinado y que pueda garantizar la efectividad de ese control. Todo eso salió de las actualizaciones desde el 2015 a 2022 entre GMP e ISO. Bueno, esto ya lo dijimos. Para mí es súper importante que tengan en cuenta que no es un capricho lo del metro de Manguera. Es algo que resolvió lo que yo le llamo la guitarra de los que justifican picos. No, retención de partículas, ruido eléctrico. ¿Por qué? Por longitud de manguera. Listo. Ponele 1 metro y si tenés partículas de 5 micrones, el problema lo tenés en la sala. Está hecho para eso. Después es un arma de doble filo la manguera larga, porque todo lo que acumula en un momento lo suelta en algún momento por vibración o golpe. Entonces, lo que yo creo que me está ayudando, en algún momento me va a empeorar el sistema este de control de aire. Los tubos de muestra... Bueno. Los tubos de muestra tienen que ser tubos preparados para el monitoreo, sea de validación o de monitoreo continuo. ¿Por qué? Porque tienen una rugosidad determinada y lo que evitan es la retención de partícula por carga electrostática. Póngase a pensar que unos 28, 30 litros por minuto parece poco, es un montón. Todo el tiempo, 8 horas pasando 30 litros por minuto por una manguera, eso se carga de estática. Si el material no es adecuado, es un imán de partículas que en algún momento cuando yo apago el equipo, van a soltarse y cuando lo vuelvo a prender van a parar adentro del contador de partículas, sea para validación o para monitoreo continuo. Por lo cual, la purga de los sistemas de control de partículas es muy importante. Lo tienen que tener como rutina de validación, o sea, tienen que hacer un 0 antes de usar cualquier equipo en una sala limpia. Si lo traje de microbiología y lo pongo adentro de una sala para validar, le tengo que chequear el 0. Bueno, lo que respecta a viables y no viables, yo acá no voy a detenerme mucho porque no soy microbiólogo, lo que sí les puedo decir es que la especificación de concentración de partículas de normativa es una cosa, ahora que de todas las que aparezcan sean contaminación lo tengo que probar. Y tengo que determinar la calidad de aire que necesito para cada proceso. Ese proceso de control microbiológico para mí es más importante que el monitoreo de no viables. Bueno, esto lo vamos a pasar. No sé si alguien acá trabaja con dispositivos médicos, pero la idea es que todo producto que esté en contacto con una herida o con una intervención intravenosa o algo que pueda generar un problema en el paciente, hoy se le está dando, por lo menos en Argentina, el tratamiento que se le debería haber dado hace muchos años de lo que respecta a control microbiológico en la producción. Sea una gasa estéril, una gasa furacinada, un catéter o una jeringa. Bueno, esto es más que nada para representar un poco lo que yo me puedo llegar a encontrar y lo que el contador de partículas puede estar mirando. A ver, todos acá sabemos lo que es un coloide. Las partículas menores a 1 micrón se comportan como un coloide, son un problema. Están todo el día dando vueltas en el aire, no decantan. Las partículas más grandes tienden a precipitar. Si yo encuentro partículas grandes después de una limpieza, es porque no limpié bien o porque el filtro está pinchado.
Entonces, ¿eso cómo se determina? Con diferentes pruebas, que es dejar que el aire se renueve y ver cómo se restituye esa calidad de aire, y si persiste el conteo, puede ser que esté sucio el contador de partículas, la manguera, la sonda, o tenga un problema en el flujo laminar. Algo que dijo José que está bueno, que es el sentido de giro de un motor, parece una pavada, pero viene mantenimiento, me cambia los cables, me modifica el orden de arranque de la trifásica y el ventilador arranca dando vuelta para el otro lado. Para un lado me produce 30.000 metros cúbicos hora y para el otro 15.000. Y ahí es donde yo no entiendo cuáles son lo que pasó. ¿Por qué? Porque cuando el mantenimiento a veces interviene en una planta, no lo registra, no le avisa a producción. Lo hace en un fin de semana, vino un electricista, que no era el que trabajaba en mantenimiento, el tipo le dio lo mismo, pone cable rojo, verde y amarillo, que lo que era por norma, y dio vuelta al sentido de giro. Y yo el lunes arranco a trabajar con problemas. No me anda la alarma de presión diferencial, no me dan las velocidades, y empiezo a echarle la culpa a todo. Y no sé que alguien toqueteó los cables. Por lo cual, si yo encuentro partículas menores a 1 micrón, sería lo ideal, en una zona limpia. En reposo no tiene que haber nada. En operación pueden aparecer partículas por el propio movimiento del personal y el aerosol propio que genera la máquina envasadora o el proceso. Cabe aclarar, que esto por ahí parece una tontera lo que voy a decir, no se puede controlar partículas si estoy fraccionando polvo o envasando polvo. Por lo cual, la normativa la tienen que tomar tal cual lo que dice. Tengo que garantizar calidad de aire. Garantizar calidad de aire no implica controlar partículas cuando estoy volcando un granel para producir o para disolver un sólido en un líquido, mientras está volcando el sólido, no tiene sentido. Tengo que conocer el proceso y saber cuándo hacerlo. Antes, vamos a suponer, 1 hora después, ver si esa calidad de aire se restituyó, por ejemplo. Bueno, el sistema HVAC, en resumidas cuentas, es el que de alguna manera nos va a dar una mano para todo lo que venimos hablando. Que quiere decir, bueno, de alguna manera tratar el aire que estoy recirculando o que estoy tomando de afuera e inyectando una zona limpia. Acá yo no me voy a poner a hablar mucho de una unidad de tratamiento de aire, lo que sí les voy a recomendar es que el día que compren una, o si están pensando en comprar una, se tomen el trabajo de pensar, cuando ustedes compran un aire acondicionado para su casa, lo primero que miran es el nivel energético en el que está afectado, porque no quiero gastar, voy a pagar un equipo de aire más barato, pero en un año voy a pagar el doble de diferencia por consumo eléctrico. Estos aparatos son un problema que yo los llamo estufas de pérdida de energía. ¿Por qué? Porque esto va en el techo. Muy pocos laboratorios lo tienen cubierto. Y si no lo tienen cubierto, una sala técnica está en verano a 40 grados, 30 y pico de grados. Entonces, si esta máquina no es buena, pierde energía. Uno la ve, 2 máquinas de la misma calidad parecen lo mismo. Pero en todo lo que es el armado, porque la panelería es perfecta, porque todos usan más o menos lo mismo. El problema está en el armado. Hay una estrategia de ruptura de puente térmico que tiene que ver con el diseño de la perfilería. Eso al fabricante se lo tienen que pedir, que se los muestre y que le explique cuál es el rendimiento térmico que tiene esa máquina. Los vidrios, que acá no se ven, todos esos ojos de buey que tengo para mirar, si son vidrios simples son un problema. A ver, uno dice, che, pero son muy exagerados, pues son unos vidrios así chiquitos, sí, pero a largo plazo eso chiquito se va sumando y es un gasto energético a largo plazo. Tema constructivo, es muy importante que sea fácil de validar. ¿Cuántos equipos compran que no tienen dónde inyectarle el PAO y dónde medir el upstream para validar esos filtros? O lo tienen que medir, hacer una validación completa porque no tiene acceso al pelo del filtro aguas abajo. Entonces, si definimos requerimiento usuario para diseñar una sala limpia, esto lo tenemos que tener en cuenta. Y tenemos que entender que existen pérdidas de carga, que las vamos a ver más adelante con accesorios de salas limpias. La cascada de filtro generalmente es para cuidar el filtro HEPA, que es el más caro. Después, si quiero sacar un poco de algún olor, algún solvente, podemos poner filtro de carbón activado.
Hay filtros regenerativos también, si quiero controlar humedad, por ejemplo, en lugares de mucha humedad. Como ser Buenos Aires, por ejemplo. Buenos Aires tiene un gran problema porque tiene unos saltos térmicos terribles y saltos de humedad de tener 99% humedad. Entonces no es fácil mantener la humedad controlada. Esquema típico de cualquier sala, más que esto, vamos a suponer que no hay. Este, como dijo José, es el menos deseable y yo no lo justifico para nada. O sea, no encontré nunca justificación por la cual tener retornos en un techo. Es porque no tienen lugar donde poner el que va. Porque lo mejor es que, como hablábamos antes, la partícula tiende a precipitar y tratar de sacarla. Esto lo que hace es levantarla del piso para arriba. El movimiento mismo de la persona mueve la partícula y esto la levanta. Y si tengo la máquina envasadora acá abajo, estoy en un problema. No vamos a hablar mucho de inyecciones y retornos, sí vamos a hablar de algo más interesante, que es las posibilidades que tengo de cómo armar todo esto. Vamos a hablar de niveles de filtrado. En la industria farmacéutica tenemos prefiltro, filtro de alta eficiencia y filtro HEPA, más alguna que otra cosa extra, dependiendo de lo que yo necesite controlar dentro de mi aire. Pero vamos a suponer que estos grados de filtración son los que vamos a hablar de ahora en más y son los que se usan, ¿no? Prefiltros. Les puse esto porque a mí me encanta, porque primero se pone negro fácil y no se rompe como el prefiltro estándar. Y es mucho mejor que un prefiltro. Es una especie de guata como la que tenemos en la almohada de nuestra casa, que viene impregnada con una silicona que no solo retiene por retención de fibra, sino por carga electrostática. O sea, las retiene porque la silicona que tiene deja pegada la partícula. Son muy buenos para poner en la entrada del aire fresco de una UTA. Y son fáciles de poner porque es una manta que uno la corta a la medida que uno quiere. Filtros de alta eficiencia. Estos son lo que por ahí en Argentina al menos se ve más, y en otros lados lo he visto mucho, son lo peor que hay para mí porque estos sellos no son buenos. Entonces lo que yo creo que estoy filtrando está pasando cualquier cantidad por el marco. Esto es algo un poquito más complejo de diseño y mucho mejor, pero mucho más caro. Calculo yo que la diferencia es 3:1 mínimamente. La ventaja que tiene esto es que yo le doy una vida útil y le disminuyo el riesgo de contaminación a la zona de conductos, más que nada. No sé si alguna vez abrieron una UTA antes del filtro HEPA, pero no es muy limpia la zona. Y eso quiere decir que esto está funcionando mal. No debería haber un polvo tan visible ahí adentro. O, por ejemplo, UTAs que tienen ventiladores con correa y está todo negro la UTA. Eso porque le cambian la correa continuamente y nadie lo limpia. ¿Qué tienen que hacer ahí? Sacar el motor, balancearlo, y cambiar los rulemanes y volver a montarlo para que quede funcionando correctamente y no me ensucie la unidad de tratamiento de aire. Filtro HEPA. Cuando ya arranqué a trabajar con esto era una novedad, este burlete media caña. Antes se pegaban los burletes con cemento de contacto y se ponían unos burletes importantes. ¿Qué pasa? Este burlete es hermoso. El tema es cómo está mi portafiltro. Si perdió pintura, si está rajado. Entonces, este burlete no cumple ninguna función realmente si el portafiltro está malo. Por lo cual, la inspección visual en el cambio de un filtro es súper importante. Si yo detecto una fuga de esta área, bueno, puedo sospechar que está malo la resina que sostiene la unidad filtrante, pero che, mirá, el burlete está entero. Bueno, ¿pero a dónde apoya el burlete? Bueno, ahí empiezan a ver que si le arriman una regla de punta a punta, van a ver que el marco está bombeado. Esto pasa tanto en filtros terminales como en estufas de pirogenado, que con los saltos térmicos se deforman todas. Y los filtros para estufas de pirogenado, los sellos no son flexibles como esto, por lo cual si está muy deformado el marco, nunca les va a dar bien el test de fuga. Sistemas con tratamiento de aire completo en la UTA, distribución por conductos. Lo que decía José, estos conductos flexibles son hermosos para el que pone el sistema de aire.
pero aumentan el gasto energético, aumentan la pérdida de carga, por lo cual si estoy justo con el aire, poner conductos flexibles no es la solución. Porque adentro están tan corrugados como lo que se ve de afuera y eso genera una pérdida de carga importante. Estos aparatitos, que son mis módulos terminales, como este que está acá arriba. Si yo quiero distribuir el aire en forma de abanico, voy a usar esto. Si yo quiero mezclar aire, voy a usar esto. En un pasillo, por ejemplo. Necesito generar turbulencia para mover el aire. Esto es confort, esto es mezclado de aire, homogeneización de ese gradiente de partículas que yo tengo en mi pasillo. ¿Qué pasa? Yo tenía esto, pero le puse esto porque los encontré y estos no se venden más. Y la pérdida de carga es la misma, no. Entonces, voy a notar que cuando haga la valoración de ese caudal me haya disminuido en un 10, un 15%. La explicación no es que está una pérdida arriba, nada, no, es que el difusor genera una pérdida de carga mayor y me restringe el paso del aire. A mí me ha pasado discutir con gente que diseña sistemas de aire, hablan de Bernoulli. Bernoulli es la idealidad, la realidad es lo que pasa, que los conductos se hinchan. Ese hinchazón es aumento de presión. Cuando hay aumento de presión dentro de un conducto se genera fricción, o sea, la energía cinética del aire se cambia por calor, entonces empieza a calentar el aire. Esa disminución termodinámica del aire hace que gaste más energía y pierda caudal. Y eso lo tengo que tener en cuenta, por lo cual la UTA tiene que estar sobredimensionada. ¿Cuánto? A mi criterio, en un 30% del aire que yo necesito, para no tener problemas. Teniendo en cuenta el cálculo correcto del aire que yo necesito. O sea, sobre ese cálculo teórico, un 30% más. ¿Por qué? Porque se le puede variar la velocidad. Y si se me aniegan los filtros o se me saturan, yo le puedo dar un poquito de rosca al variador y mantener una calidad de caudal durante el tiempo bastante interesante. Bueno, la misma historia con filtros terminales. Esto es darle seguridad al sistema. Acá se lo saqué a propósito. Esto es un filtro absoluto de alta eficiencia sin filtro HEPA. Lo ideal es que tenga filtro HEPA ahí también. Porque si yo tengo un problema en alguno de estos, bueno, no tengo tanto riesgo en el conducto. Estas cajas portafiltros, lo ideal sería que tengan su sistema para validar el filtro que se pone ahí. Cuando hacen un requerimiento de usuario para comprar estas latas, tienen que pedir que tengan la inyección del pavo y la posibilidad de medir el aguas arriba para hacer el test de fuga. Y ahora les voy a decir algo que para mí es lo más importante de todo lo que hablamos de aire, el test de fuga. Las partículas, la microbiología la tengo que hacer. Pero si yo tengo fugas en un filtro, puede ser que la calidad de aire me dé correcta, pero tener contaminación microbiológica. No tiene nada que ver el nivel de partículas de una sala con el nivel microbiológico. Entonces, si yo a esto no le puedo hacer correctamente el test de fuga, tengo un problema. Hay muchos que meten el pavo por acá, lo distribuyen por todo el sistema de aire y lo miden acá en cada uno y vaya a saber dónde miden el upstream. O le mandan su referencia interna que vaya a saber cuánto llega acá, a cada uno. Si este diseño está mal hecho, yo no tengo homogeneidad de bajada de aire. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, se mide caudal y también puedo medir las velocidades para ver uniformidad de velocidad. Entonces, el buen diseño de este caño implica la buena distribución de aire que yo tenga dentro de la sala. No es lo mismo poner un conducto del mismo tamaño de punta a punta, pues le va a llegar más a este que a este. Entonces, acá no voy a tener buena presión. Si llegase a pasar eso, está la solución también. Porque para todo hay solución en la industria farmacéutica. Parece mentira, pero hay solución. Esto es el mismo esquema que antes con un plenum. Yo estoy descargando a un techo técnico todo el aire. Y me baja de manera como que saturo ese espacio que está acá. Y me baja todo por filtros terminales. Estos son pasivos. Ahora viene, para mí, una de las mejores cosas que he visto como para solucionar los problemas de adecuación a los niveles que hoy estamos necesitando de calidad de aire, son estos fan filter que le llaman, que uno lo que hace es poder regularlos uno a uno y tener una uniformidad perfecta. ¿Cuál es el problema de esto?
que el variador de velocidad viene pegado a la lata. Lo que tienen que hacer es sacarlo con un cable y mandarlo a un lugar que alguien los pueda regular. Identificarlo por cada punto, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando está la persona abajo midiendo caudal, si le falta, lo llama al que está arriba y le dice, che, aumentale un poquito, bájale un poquito. Porque si yo lo dejo donde viene, el día que lo tengo que ajustar, tengo que bajarlo. Bajar, subir, no. Salvo que, bueno, acá pueda entrar caminando, que puede ser el caso también. Y lo que todo el mundo esperaría es tener en un área de producción aséptica un techo completo de filtro HEPA. Que en realidad no son completos, son parcialmente completos porque, bueno, tengo mis marcos, bueno, esto es una bajada, está hecho a propósito para ver la luminaria. ¿Qué pasa con esto? Yo considero eso es un flujo laminar, ¿no? Vamos a hablar de un flujo laminar completo, un techo completo. Si yo digo que eso es grado A en reposo y yo empiezo a caminar por ese entorno, ya no lo transformé en grado B en operación. Eso que quede claro, nadie le puede calificar una en operación con persona adentro, no existe. O sea, es lo mismo que yo estar adentro de la máquina moviéndome. Si digo que es A, lo tengo que tratar de comprobar y tengo que poner 40 contadores de partículas para mostrar que no lo cumple, porque no lo va a cumplir. Porque la persona estropea la laminaridad. Y más cuando estamos hablando de 2 metros, 2 metros 70. Depende de la altura de cada sala. Hay una ruptura de la laminaridad más o menos a los 80 centímetros del pelo del filtro. Por eso es importante que el flujo laminar de la máquina no esté a 5 metros. Bueno, dicho sea de paso, este hombre está haciendo un test de fuga. Si me preguntan cómo debería ser la fuga, 2 etapas. Premarco, burlete y unidad filtrante. Eso hay que discriminarla. Y si llegase a haber fuga, tengo que decir de dónde es. Porque también puedo justificar que bajo el filtro, por ejemplo, engraso un poquito el burlete, lo vuelvo a subir y queda todo bien. Bueno, esto es lo que veníamos hablando de antes. Ahora es un poco de ruido, pero es un test que sirve para justificar el análisis de riesgo. Esto es una simulación de un software, donde se ve cómo funciona una interferencia, y en el caso de esto, lo que se va a ver es presión positiva. O sea, se van a dar cuenta por qué cuando termine. Bueno, ven que se escapa parte del aire por los retornos y hay uno que se vuelve al aire. Bueno, eso quiere decir que en esa sala hay presión positiva. ¿Qué trata de mostrar esto? Realmente que sobre las paredes el aire tiende a subir más fácil. ¿Por qué? Pues es un tema físico. La velocidad pegado a una superficie es 0. Entonces la facilidad para que suba el aire pegado a la pared es mayor que acá en el medio. Por lo cual se entiende que el aire pega lo más cerca de la pared posible y vuelve a bajar por arriba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Si la sala es muy apretada, no puedo pretender que me dé calidad de aire pegado a la máquina buena porque el aire pega la vuelta y vuelve por ahí arriba y es el aire que pegó en el piso. Entonces, si mi piso está con un nivel de partículas malo o mi retorno no es bueno, no voy a poder validar en operación el entorno B. Bueno. Y esta es la validación. ¿Cómo yo muestro que mis filtros o mi perfil de aire está bueno? Esto se llena con humo el espacio y bueno. Por suerte no tiene volumen. Cuando encienda el flujo laminar van a ver cómo se evacúa parejito todo el humo. Ahora se ve como lechoso blanco ahí, bueno, eso está todo lleno de humo. Bueno, eso es lo que deberían mostrar con un video cuando uno hace un análisis de riesgo y dice, che, mi flujo laminar anda bien. Eso sería lo ideal, lo que le gusta a todos los auditores. Hay empresas que hacen hasta un set de filmación, que es muy divertido, porque le ponen toma 1, máquina 22,
Y esto como que genera emoción, porque a mucha gente la ponen abajo de un conducto con el humo y se filman con el aire bajándole por todo el cuerpo. Es muy divertido, es como vieron cuando se disfrazan de Halloween en los laboratorios. Bueno, esto es un trabajo parecido, que a la gente de producción hasta la entretiene, y empieza la competencia. Vos desvías más el aire que yo cuando caminás, por ejemplo. Y bueno, es algo que lo tendrían que tener. A ver, a mi criterio, ¿lo tengo que hacer todos los años? No. ¿Lo tengo que hacer cuando cambio algún filtro terminal? Y yo diría que sí, porque no sé si está correctamente instalado el filtro, o si cambié de marca y ese filtro me genera turbulencia. A los fines prácticos podría decirles que da lo mismo cambiar un filtro y repetir esto. Pero en un equipo como ese es muy importante repetirlo, porque puede ser que se desbalancee, por ahí tenemos 18 filtros, que alguno esté saturado más que otro y se me desbalancee y en vez de generar laminaridad me genera una turbulencia. Bueno, esto es algo poco visto en una sala, lo vi nunca, lo he visto en equipos portátiles, montón. Por ejemplo, personas que formulan oncológicos en parenterales, trabajan en flujos laminares horizontales, pero más que nada equipos, no salas. Pero bueno, es una forma de tratar el aire también, dependiendo para que yo necesite el área. Y este es un test de visualización de retornos, porque si lo hago para bajar, lo tengo que hacer para salir. ¿Por qué? Porque si el retorno me genera una restricción, me está generando una turbulencia. Y lo que decía José, que a veces se ponen difusores chicos, a veces se exagera con el tamaño del retorno. ¿Por qué? Porque no tienen lugar. Te hacen un retorno de 5 metros por 20 centímetros, porque del otro lado tiene un lugar para pasar un conducto de 20 por 20. Termina siendo la nada misma ese retorno. Bueno, acá esto es un flujo laminar vertical como el anterior, con cortina. Lo que se está haciendo es inyectando el humo y se está viendo cómo ingresa al retorno. Dicho sea de paso, mañana compran este aparato, porque no tienen forma de poner un flujo laminar de otra manera en una sala. Es los famosos que le llaman wraps ahora, wraps abiertos. ¿Qué pasa si este aparatito no tiene una refrigeración interna? Voy a calentar el aire. Entonces, tengan en cuenta que si van a poner un equipo de esto en una sala y están cortos con el frío, uno de los requerimientos de usuarios es que tenga un equipo de frío el equipo. Porque 8 horas, 10 horas, 24 horas dando vuelta, el motor calienta, el movimiento del aire calienta, por ende, si estoy a 20 grados, por ahí paso a 22, 23 grados dentro de la sala con esto andando ahí adentro. Lo que decía José, de poner una cabina de bioseguridad que me desbalancea las renovaciones hora de la sala. Bueno, es esto mismo. En este caso, temperatura. Bueno, flujo turbulento. Por ahí todo el mundo dice, yo quiero un flujo laminar. Bueno, ¿para qué? Sería la pregunta. ¿Es necesario? Acá yo les puedo garantizar que si está bien dimensionado todo, la homogeneidad del aire es casi mejor que en el flujo laminar. Porque en el flujo laminar el conteo de partículas depende de la laminaridad. Así no tenga partículas y la laminaridad se rompe, el contador de partículas la ve. ¿Por qué? Porque lo que ve es una diferencia de densidad de aire. Así se esté enfriando, calentando de una punta a otra el aire, también lo va a ver. Esas diferencias de densidad de aire, el contador de partículas las ve. Entonces no puedo entrar a una cámara frigorífica con menos 4 grados a contar partículas, porque lo que voy a hacer es empañar el espejo del equipo y voy a estar midiendo algo que no existe. Entonces es importante tener en cuenta que la mejor manera de controlar un entorno, está bien, pongo un plenum, pero si no puedo, y bueno, pongo muchos filtros terminales. Y esto es una simulación del mismo software anterior con una interferencia. Esto, lo que yo siempre digo es, se lo deberían poder imaginar, y cuando lo vean se van a dar cuenta. O sea, es como poner una piedra en un río, van a ver que se genera una especie de reacomodamiento del caudal. Bueno, en el aire pasa lo mismo. Imagínense esto, está sin gente, con gente caminando, por lo cual
ustedes tienen que justificar que entré por acá, salgo por acá y que no me llevo el aire sucio de acá para allá. Es importante los retornos. Y cuando hablamos de interferencia, perturbaciones, en el caso típico de una sala de fraccionamiento, es importante proteger al operador en este caso. Y el operador acá está muy bien vestido, pero le faltaría un barbijo, una máscara de aspiración o un full face. Pues depende de lo que esté fraccionando, por ahí le dañan los ojos. En este caso el retorno, si estoy fraccionando polvos, debe ser controlado. Hay un aparatito que se llama Scriber, que es un lavador de gases que se suele usar mucho, y lo que hace es una contracorriente, una lluvia de líquido, que generalmente es agua, que se encuentra con la contracorriente de aire y ahí retiene todo el polvo. Ese líquido después, depende del laboratorio, lo concentra y lo dispone o lo dispone completo. Bueno, ¿qué test le debo hacer a un sistema? Ya sea un filtro terminal o un flujo laminar. Fuga, para mí lo más importante y lo primero. ¿Para qué voy a medir todo lo demás si tengo fuga? ¿Por qué no hacen la fuga primero muchos? Porque dicen, pero después voy a hacer el conteo de partículas y me va a dar alto. No, porque si estoy basado en el criterio de recuperación de sala, espero 20 minutos y lo puedo hacer. Si el proveedor de validación de una sala está apurado, no es el proveedor ideal. Si ustedes están apurados en validar algo, no son los operadores ideales de una sala. Nada que se haga apurado en un ambiente aséptico es buena palabra. Entonces, test de fuga primero. Si tengo fuga, paro todo, cambio los filtros, veo qué está pasando. Repito la fuga, porque a veces le estoy inyectando mucho PAO, más del que puedo, porque no lo puedo medir. Caso 80% de los laboratorios. Filtros terminales, no puedo medir el upstream. Le ponen 100% y le mandan el generador de aerosol en caliente que llenan de PAO todo el conducto. En vez de tener 100 microgramos por litro, tengo 500. ¿Voy a medir fuga? Totalmente, porque la estoy comparando contra 100 del equipo. Y hay una cosa que se llama sangrado de la unidad filtrante, que la mide el fotómetro. Y estamos al horno, tenemos fuga. Y la realidad es que no hay fuga. Es que no pude medir el upstream y estoy haciendo una comparativa entre 100 y 500. Entonces, sepan que los filtros HEPA no son perfectos, tienen una fuga controlada, que es esa que vale 001, 003. Si vale eso, dependiendo de la concentración con la que lo estoy ensayando. Entonces, si le voy a meter más PAO del que debo, primero lo voy a saturar, lo lleno de aceite. Y segundo, que voy a estar midiendo una fuga mentirosa. Por lo cual, es bastante importante. Uniformidad sirve para ver esos flujos laminares complejos que tienen más de un filtro. Y que yo a veces me encuentro y digo, che, la máquina de este lado anda perfecto, el contador enfrente es un desastre. Bueno, medí velocidades primero antes de tomar cualquier decisión. ¿Qué puede estar pasando? Que tenga más de un ventilador ese flujo laminar y que alguno de esos ventiladores esté funcionando mal o no esté funcionando. Entonces, la uniformidad lo que permite ver, de alguna manera, es ese acomodamiento del perfil laminar que sea lo más parejo posible. La pérdida de presión de un filtro HEPA, a mi criterio, no es mandatorio para decir cambio o no cambio un filtro. Hay filtros HEPA que bancan 300 pascales. Y para generar 300 pascales en un flujo laminar, le tengo que poner una turbina de avión. Por lo cual, no lo tomen como parámetro de criterio de aceptación de la unidad filtrante, sí para decir, che, siempre trabajo en 70 pascales, hoy está en 50, algo pasó. Pero no para la máxima, porque los filtros HEPA se van saturando, más que nada con los ensayos fuga, que son semestrales ahora. No respira la unidad filtrante y le vuelvo a hacer el ensayo de fuga. Y aunque parezca mentira, esa impregnación del aceite genera una pérdida de carga. No quiere decir que el filtro esté malo, sino que está saturado. Y para que se lave ese filtro, por ahí lleva 12 meses para bajar un 30% de la retención de aceite que tuvo, y yo le estoy metiendo cada 6 meses aceite. Por lo cual, una buena manera de cuidar filtros HEPA es trabajar con concentraciones no tan exageradas como 100 microgramos por litro, sino 30-40. Por ejemplo, en un ambiente limpio, una sala limpia, donde estoy tomando aire del ambiente que está filtrado. Bueno, por último, conteo de partículas. ¿Por qué por último?
porque voy ganando tiempo después del test de fuga, porque si me da mal esto, puede ser que me dé mal el conteo. Y bueno, esto. Está bueno, muchos proveedores lo ponen para cobrarles más caro la calificación, pero no aplica a lo que aire limpio requiere. Entonces, si me miden iluminación, nivel de ruido, nivel de vibración, está perfecto. Pero no me importa a mí a los fines de entorno. Sí, por ahí seguridad industrial o otra cosa. Entonces, ¿está bien, está mal ponerlo? Depende de cada proveedor. Si el proveedor lo tiene y se los provee y no le sale un dineral extra, vale la pena, si no, no tiene mucho sentido. Bueno, sistema de enfriamiento, todo el mundo sabe, tenemos equipo de expansión directa o fan coil, que al fin y al cabo es un equipo de expansión directa que enfría agua en un intercambiador de calor y después lo recircula por unos radiadores con velocidad de aire forzada. ¿Qué va a depender? Y el tamaño del laboratorio, el tamaño de la sala. Yo tengo una sala chiquita, ¿para qué voy a poner un chiller? No tiene sentido. Porque necesito una torre de enfriamiento, es una instalación gigantesca. Ahora, si tengo un laboratorio con 3.000 metros cuadrados de salas limpias, y sí, vamos a poner una buena torre de enfriamiento y varias UTAs. Y acá es donde cambió el concepto de lo que es el diseño de una sala limpia. Hoy ustedes tienen 3 líneas de envasado, no pueden poner una UTA para las 3. Si no, el día que paran una sala, tienen que parar el resto del laboratorio. A los fines de lo que se está viendo hoy a nivel mundial, de lo que es esterilización de salas, cada unidad de tratamiento de aire tiene que ser exclusiva de cada línea de producción. Por lo cual, UTAs chicas y áreas chicas, en lo posible. ¿Por qué? Porque mantener aire limpio es carísimo. Y para controlar, bueno, la temperatura durante el año necesito resistencias, que son caras, pero me generan un control de humedad bastante interesante, hasta cierto nivel de humedad. O, bueno, el mismo fan coil que le recircula agua caliente y termostatizo en invierno. Estas resistencias es algo muy interesante. Ustedes van a ver la típica, es una serpentina de un caño, por ejemplo, de 10 milímetros, resistencia blindada. Tiene una eficiencia malísima. Si no son aleteadas, no sirven. Y hay diferentes tipos de aleteado. Entonces, lo que necesita la unidad de tratamiento de aire, cuando hablamos de resistencia, es una resistencia eficiente, que restrinja el paso del aire, porque si no, no cumple la función que tiene que cumplir. Y yo le meto, y después tengo 80.000 watts de resistencias que lo único que me hacen es consumir energía y no me tratan el aire como lo tienen que tratar. Bueno, lo que mostraba antes José, la mayoría de los equipos, estos que están afuera, se ponen transparentes porque el sol al líquido lo oxidan y lo ponen transparente. No quiere decir que no se pueda medir, es rojo. ¿Estamos? Bueno. Lo más importante de un sistema de control de presión diferencial es que tenga su alarmita. Pues si no, la realidad es que a la altura en la que están nadie está mirando todo el tiempo si la presión está bien o no. Velocidad de aire, algunos la están pidiendo, la mayoría no, pero algunos piden controlar ese flujo laminar en lo que es velocidad de aire. Y bueno, temperatura y humedad, que son para mí las 3 variables que se pueden llegar a controlar dentro de la sala, aparte del monitoreo continuo, ¿no? De partículas en el grado, en el caso de un envasado estéril. Bueno, esto ya hablamos. Para hacer un test de fuga necesito equipo, fotómetro y un generador de aerosol mínimamente. Y si lo hago con contador de partículas necesito tener gente entrenada con equipos adecuados, pero también se puede hacer, la norma lo permite, o sea, puedo tener una dualidad. Y a veces sirve para desempatar. El contador de partículas para mí es mejor para hacer test de fuga que el fotómetro. Bueno, un test de fuga es algo como esto, ¿no? Un barrido de la unidad filtrante. Y bueno, en el caso de que lo quieran con buenas prácticas, que tenga impresora el aparato. Esto me parece importante, que es la reparación de unidad filtrante, no puede ser superior al 5% y por única vez.
Y no puede estar distribuido en todo el filtro, o sea, ese 5%. Un solo punto o uno al lado del otro. Si tengo varios puntos a reparar, ese filtro es preferible tirarlo. Esto es cómo se debería evaluar un test de fuga en una unidad de tratamiento de aire. Ese es el famoso generador de aerosol. Ese es en caliente, eso genera mucho, ahí parece poco, pero es una barbaridad. Ahí se mide y después se mide aguas abajo en la unidad filtrante. Y ahí se ve cómo viene el tema de la fuga de la unidad de tratamiento de aire en cuestión. Bueno, esto ya hablamos un poco. Esto está bueno para cabinas de bioseguridad. Por más que le dé todo bien, el test de humo para mí es importante. Aire comprimido y gases los puedo validar también. Como hablábamos antes, los servicios que entran a una calidad de aire determinada los tengo que controlar, por lo cual se pueden validar desde el punto de vista de partículas y microbiológico, aparte de si tiene hidrocarburos y punto de rocío, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a la parte de operación y vamos un poquito rápido porque queda poco tiempo. Cualquier cosa que necesiten, ahí me pueden consultar, pero es bastante sencillo. Todo lo que hablamos antes lo tengo que corroborar mientras trabajo. ¿Cómo hago eso? Con un sistema de monitoreo continuo. Hoy en día el sistema de monitoreo continuo está como de moda hablar de los contadores de partículas, pero se le agregó una dificultad más, que es hacer el monitoreo durante la operación de viables, que se puede hacer por exposición o forzado, que sería lo mejorcito porque me da una realidad un poquito diferente de lo que es calidad de aire. Tengan en cuenta que no todos los equipos de muestreo microbiológico cumplen para grado A. Un aparato que yo meto en grado A tiene que tener un filtro HEPA terminal, o sea, todo ese aire que chupa lo tiene que filtrar. El contador de partículas y el contador de viables, o sea, ambos equipos. Si yo no filtro el aire, estoy impactando partículas que algunas quizás peguen y otras no sobre el medio de cultivo y se salgan a la sala. Entonces le estoy dando un poco de comida y las pongo ahí a dar vuelta. Este es el ejemplo, sonda de monitoreo continuo, muestreador microbiológico. Tiene que estar próximo, no ni al lado, y lo ideal sería que estén desfasados, o sea, el monitoreo de viables más abajo que el de no viables. Bueno, tipos de sonda, arreglos diferentes dependiendo de la necesidad de la máquina. Esto es para aire comprimido, esto es un depresor, lo que hace es hacerle perder presión a esa línea y poder medirla completa. Todo el mundo me dirá, no, pues yo lo meto adentro de un caño, meto el contador de partículas dentro del caño y cuento ahí adentro. Está perfecto, pero en una sala limpia yo estoy filtrando por un filtro HEPA. El filtro HEPA no aguanta 8 bares. Y si yo estoy tirando un bar de presión en un filtro HEPA, hay que sacarle a veces 100 litros minuto a ese caño. Y por ahí estoy tomando aire de afuera. Y creo que mi aire comprimido está malo y lo que está malo es el sistema de muestreo. Sirve tanto para viables como no viables. Alturas de trabajo, habíamos dicho. Altura de trabajo, 1,50 m, 1,80 m, para validar y para monitorear. Y en este caso, bueno, cinta transportadora, más o menos radio crítico de 30 centímetros. Esto sale de las normativas nuevas. Mínimo caudal del contador de partículas de monitoreo continuo, 28,3 litros y 2 canales, 0,5 y 5. Si bien para validación el de 5 micrones lo sacaron, para monitoreo continuo sigue en pie. Tipos y modelos de producción, sea con esterilización final, sin esterilización final. En ambos es importante, pero el más importante es el envasado aséptico. Esto para los que hablamos de renovaciones hora. Vieron que José dijo al menos 20. Bueno, eso hay que validarlo. Y hay que validarlo y hay una ecuación que se usa que tiene que ver con la cantidad de gente que están dando por esa sala. Entonces, el aportante de partículas de esas personas hay que hacer una sumatoria dividido por la cantidad de aire que entra más el aerosol que genera la máquina y la operación en sí. Entonces, para poder definir renovaciones hora tengo que hacer un cálculo teórico que no es difícil, que va a estar sobredimensionado, pero les aseguro que esa sobredimensión a veces queda corta. Y miren esto, clase 100, que sería un grado A, un ISO 5, están hablando entre 240 y 480 renovaciones hora.
¿Qué pasa? Si esto yo lo quiero poner en un laboratorio ya construido, me puedo encontrar con problemas. Entonces, de alguna manera tengo que acomodar el proceso para que por ahí no sean procesos tan largos, en vez de 8 horas, hacerlo de 5, y descansar la sala y volver a hacer una prelimpieza y volver a elaborar, o buscarle la vuelta para poder trabajar, porque después de un proceso muy largo, el nivel de partículas en la sala aumenta. Bueno, y esto es para... La idea sería, si me falta aire, vean que hay ventiladores grandes, o sea, no es imposible generar caudal. O sea, hay equipos importantes, y esto es una exageración a propósito, pero hoy hay ventiladores muy chicos que tiran una cantidad de aire terrible, y no vibran, gastan poco, tiene que ver con el diseño de la turbina. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Tratar de relevar alguna parte de la máquina en tiempo real que yo la considere como punto crítico. Para hacer y determinar un punto crítico tengo que hacer el análisis de riesgo, no tengo dudas de eso, y usamos todo lo de antes, el test de humo, uniformidad de velocidades. ¿Qué voy a buscar? Y la peor condición en lo posible. Parámetros de grado A, para mí muy importante esto, 0,45 altura de trabajo. Y altura de trabajo, acuérdense, es donde trabaja la gente, ¿no? A 15 centímetros del flujo laminar. Parámetros de C y D, ahí ya hay algo que lo pueden empezar a definir ustedes, que son controles periódicos, que no necesariamente son los mismos que grado A y grado B. Mismo el grado B ustedes lo tienen que liberar de alguna manera, no pueden una validación semestral. Cada vez que opero debería ser un antes y un después para ver cómo está mi entorno, por más que el entorno A esté recontra controlado. Bueno, las diferenciales de presión, 5 pascales es la nada misma. Por lo cual, si pueden estar en 15 sería lo ideal, o 10. Pero 5 pascales está aceptado, pero la verdad es que no es presión, no es buena presión. Yo tengo una puerta que cierra más o menos y ya no tengo presión diferencial. Bueno, la única explicación que le encontré durante tantos años que laburo al monitoreo continuo es... Siempre me da bien, te dicen todo, y tienen razón. ¿Qué pasa si se me quemó un motor de un flujo laminar de 3 motores o se me pinchó un filtro? El único sistema que te lo va a medir bien es un contador de partículas, en tiempo real. El muestreo microbiológico tenés que esperar, y vos por ahí estás produciendo una condición no deseada y tenés que descartar todo el lote. Entonces, para trabajar de manera preventiva, el sistema de monitoreo continuo lo que te dice es, te valida en operación la calidad de ese aire que estás trabajando. Para cerrar esa validación tenés que hacer el muestreo microbiológico, obviamente. Bueno, reactivo sobre proactivo, todo el mundo le tiene miedo al sistema de monitoreo continuo, que es como una cámara que me está vigilando que esté trabajando bien. Si lo tomo con el enfoque de pasa o no pasa, lo voy a ver como un problema y no como una herramienta de trabajo, y para mí es una herramienta de trabajo que les va a permitir optimizar los tiempos de todo sentido, alargar procesos productivos por duda de que si puedo trabajar 8, 10, 12 horas, o saber después de una limpieza cuando el aire está bueno. ¿Cómo cambió la norma del 2015 a hoy? Se pasó a esta tablita y aumentaron, si bien sacaron la estadística, que fue la justificación de por qué sacaron la estadística, aumentaron el nivel de puntos de muestreo. Entonces, lo que antes era raíz cuadrada del área, ahora tenemos esta tabla. Esta tabla la tienen que respetar, siempre perfilar para arriba. No decir entre 2 y 3, si tengo 5 metros uso 2, no, usan 3. Y si no, hacen la cuentita y van a ver que le da cerca de 3. Acá está la explicación de una validación. Vean el punto 4 que no cumple porque la sumatoria y el promedio no cumplen, pero acá tengo valores que no cumplen independientemente del resto y que el promedio da bien, entonces ese punto lo apruebo. Ahora, esta validación no pasa. ¿Por qué? Porque al menos un punto no pasó. Por lo cual, si encuentran un promedio de esto como informe que le quedó viejo por ahí el proveedor que sigue con la onda vieja, y le dicen que aprobó esto y se van a encontrar con una conformidad si alguien que mira el documento entiende de lo que está hablando. Por lo cual, promedio de punto, no de entre los puntos.
y siempre por metro cúbico. Esto es un poco lo que explica cómo se mueve el aire atrás de una persona y a la velocidad que se mueve. Entonces, tengan en cuenta cuando desarrollen el criterio para hacer el análisis de riesgo de un trabajo, es que el operador no esté corriendo por la sala buscando ampolla, poniendo en la máquina que no se le quede porque no la tienen automatizada y la jeringa sigue tirando producto y se queda sin ampolla. Entonces, o necesita un operador más o bajarle la velocidad a la máquina, pero no puede estar a las corridas la persona adentro, porque no va a trabajar correctamente. Y si toman esto como referencia, estos valores los podrían utilizar para hacer el cálculo teórico de renovaciones hora. Es muy simple. Es cantidad de gente, cantidad de partículas por hora, cantidad de aire por hora, objetivo de partículas de la sala. Y ahí me va a dar la cantidad de aire que le tengo que poner. Generalmente hablando del B, porque el A, no lo dije antes, pero el A tiene que ser siempre A. No existe... esto que me perdonen los que lo hacen, no existe validar recuperación en A, no existe. O sea, es una aberración de criterio de validación de un flujo laminar, porque siempre tiene que ser A. Si no es A es un problema, lo tienen que cambiar, o sea, tienen que arreglar el flujo, pero no tienen que hacer un ensayo de recuperación de A, lo mismo que en D, no tiene sentido, no está establecido. Bueno, un muestreador microbiológico bueno debería marcar la placa así, porque no solo para ver que fue efectivo el muestreo, sino porque si me crece acá es porque le metí el dedo y se contaminó o viene de otro lado. Es importante que quede marcada la placa después del muestreo. Y generalmente hay muchos muestreadores microbiológicos que dicen tomar 100 litros minuto, pero no llegan ni a 28,3. Eso, y te lo justifican por la cantidad de agujeritos que tiene el toma de muestra. No existe, tiene que tomar 100 litros minuto. Porque la norma lo que pide es informar una muestra por metro cúbico, y ese metro cúbico yo lo tengo que muestrear, no puedo muestrear parcialmente. Flujo unidireccional, sí o sí tengo que usar sonda. Turbulento puedo tomar directo de la manguera o con sonda, va a haber poca diferencia. En el laminar los va a ayudar la sonda. Porque estamos hablando de volúmenes de control, no estamos hablando de un punto hecho por una virome. Entonces, cuando hablo de volumen de control, estoy hablando de un área determinada que me cubre ese contador de partículas, por lo cual nos ayuda la sonda isocinética. Y tiene que estar siempre en codirección. Bueno, estos son ejemplos de montaje. La alarma, contador de partículas online o de proceso sin alarma, lo mismo que nada, porque el que tiene que parar la operación es el operador, no el que está afuera supuestamente mirando la computadora. Este es grado B y grado A. Si ponen monitoreo continuo en B. Bueno, no vamos a ahondar mucho en esto. Esto me causa mucha gracia a mí. El ambiente farmacéutico se puso a hablar de análisis de riesgo. Cuando Alimentos viene hace 30 años hablando de análisis de riesgo, nos acordamos ahora que era importante para nosotros y lo pusimos como reglamentación. Y está bueno porque es un ejercicio que nos evita ciertos problemas. Tengan en cuenta que para mí, sin eso, incorporar un sistema es bastante complicado. Bueno, insisto con el test de humo para validar el análisis de riesgo, porque esa tablita de Excel con rojo, verde y amarillo no me convence si no veo esto yo. Quiero ver que ese perfil de aire que me están diciendo que está bueno, que realmente esté bueno. Bueno, todos los procesos que tenemos en la industria, vamos a pasar rápido porque Dani me está apurando. Este es lo que le hablaba del radio crítico. Sepan que la sonda, por más auditor que venga y le diga que el punto es un punto, no, es un volumen de control que es como una pelota que puede llegar a muestrear un área de 1 metro por 1 metro. Y la justificación es que el aire se mueve. Y si hay distorsión porque la puse bien, en algún momento voy a pescar el problema. ¿Cómo se debería ver una pantalla de monitoreo continuo? Como un semáforo. Objetivo, trabajar en verde y alguna vez en amarillo. El rojo sería como un problema. Yo creo que está mal hecho el análisis de riesgo o dimensionado el aire si tengo rojos todo el tiempo. Un reporte me tiene que decir si pasa o no pasa y esa planilla
la tendría que poder validar contra la base de datos del software, porque esto lo puedo hacer en Excel y mostrarlo y decir, che, mira, cumple. Y va a venir el auditor y me dice, bueno, a ver, tal día, tal hora, y hacémelo de nuevo, a ver cómo da. Entonces, 21 CFR, ¿dónde muere? En la base de datos, no en el papel. Todo el mundo cree, ¿imprime PDF el software? ¿Qué sentido tiene? O sea, si la validación del dato está en la base de datos, no en el papel. Que imprima PDF, que sea digital, o que sea en papel en una A4, no me valida 21 CFR. 21 CFR es validar la base de datos. Y eso se valida contra el papel. Por eso, por más que guarden papeles, reporten digitales, tienen que tener acceso a la base de datos. No puede tener un data logger que cada tanto se borra el dato de hace 5 años porque lo pisa el de hoy. Porque el día que me pidan uno retroactivo no voy a tener la data. Y ahí vamos a ver qué pasa. Vamos rápido acá. ¿Cómo pasar? La sala anterior son 16 puntos para la norma nueva. Antes pedía 9 para 80 metros cuadrados. Hoy te pide 16. Esos dos los supuse yo, operación de la persona, movimiento de material a los LIOFI. Esta sería la peor condición de control. ¿Por qué? Liofilizador, ¿qué tengo? Paso el producto semiabierto y lo vuelvo a precintar después de liofilizarlo. Son la mayor cantidad de puntos posibles que hay en un proceso junto con el de carpooles. ¿Qué pasa cuando el monitoreo continuo? Paso de 16 a 7. Y si envaso viales, con 4 puntos soluciono el problema. Siempre y cuando la máquina no mida 70 metros. O sea, estamos hablando de una distancia normal de una máquina estándar de las modernas. No las máquinas viejas, esa de 14 metros de largo. Y esto después se los puedo pasar para que es simulaciones de posibles puntos críticos de diferentes procesos. Con túnel de espirogenado, con carga manual. Si tienen carga manual, le busquen la vuelta que le busquen, no se lo pueden explicar a nadie por qué acá no hay un contador de partículas. ¿Por qué si voy con un carrito al liofilizador no tengo un contador de partículas? No tiene justificativo. Sepan que le van a decir que lo necesitan. A ver, no lo puse, pero lo necesitan. Bueno, este sería el efecto del precintado, del liofilizado. Máquina de viales, vamos a hablar de esto que es extracción localizada. No existe monitoreo continuo de una máquina que cierra ampollas que el calor lo tire para arriba sin que alguien lo saque. Porque hablábamos de densidad de aire, bueno, el calor le cambia la densidad al aire y me genera falsos conteos. Y esta extracción localizada es un poco lo que decía José de la cabina de bioseguridad. Si yo acá le pongo un tornado que saque aire, lo que voy a hacer es traer aire del B para dentro de la máquina. Esto tiene que estar no solo que validado, sino que tiene que estar bien regulado. No puede extraer más de lo que el flujo laminar tira y tampoco, o tanto como para alargar la llama de los picos que cierran las ampollas, porque a veces los apagan de tan fuerte que es. Por lo cual, esto tiene que ser algo suave y tiene que estar validado. Y el punto de control no puede estar pegado a los picos, no existe. Y acá sepamos que la máquina ya cerró la ampolla. Bueno, y para cerrar, de todo lo que hablamos, tengo el laboratorio más lindo de la Tierra, la gente entrenada, mi sistema HVAC, todo eso, el filtro HEPA, validado, todo, para mí es el 20% de la operación de una sala. El 80% es cómo ingreso, cómo controlo y cómo opero esa sala, cómo se viste esa persona, si está bien dimensionado los tiempos productivos, si está bien dimensionado la provisión de material a esa sala, si los ingresos de cosas están correctamente diseñados para que yo no meta contaminación continuamente a la sala. He visto esclusas que son puertas comunes y corrientes que dan a pasillos D y que la esclusa está directamente da al B limpio. No alcanza con poner una cinta de color, un pallet de un lado de plástico y del otro lado de inoxidable para decir que eso es una barrera sanitaria. No, porque esa puerta que se abrió está metiendo aire de un D a un B limpio, porque esa esclusa tendría que ser B limpio. Y bueno, el filtro HEPA no hace magia, filtra aire. La contaminación microbiológica puede ser
del ambiente o puede ser de la propia operación. Bueno, y ya esto lo dijo José, hacer el IQ o Q es muy importante del sistema y el PQ para mí más importante y tiene que ser que abarque diferentes etapas del año. No es lo mismo primavera, verano que invierno, tanto para recuento microbiológico como para partículas. Sepan que si están trabajando en zonas de baja humedad, el particulado tiende a volar, por lo cual a veces necesitamos humidificar. Si a ustedes están en un lugar trabajando y se les seca la nariz, es porque la humedad es por debajo del 50%. Entonces ahí voy a tener que poner un poquito de humidificación en esa sala porque no voy a poder trabajar. Porque a baja humedad la energía cinética de las partículas aumenta. Y aumenta el monitoreo 100%. Yo aumento la humedad y me baja terriblemente ese conteo. Bueno, perdón que haya sido tan rápido, pero es lo que pude hacer. Cualquier cosa, si necesitan preguntar algo, o ahí o la tienen a Dani y yo les respondo sin problema. Gracias.